Prime Time, Restaurante y Bar presenta Ale Expuesto. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Saludos. Aquí estamos, un episodio más de Ale Expuesto. Recuerde seguirnos en nuestro canal de YouTube, Alex Blanco TV. Tratamos de leer todos sus comentarios también en plataformas digitales. Estamos en todas las plataformas digitales donde nos pueda escuchar de audio, Spotify, Apple Podcast, la que quiera. Ahí estamos, ahí nos encontramos. Y nada, agradecido con todos los comentarios, buenos, malos, mentándome la madre. No pasa nada, ya estamos acostumbrados. Luego dicen que este podcast es simplemente de mis cuates, de anécdotas. Bueno, por eso estamos tratando de buscar siempre de invitados diferentes, distintos. Y el día de hoy tengo el gusto de que me acompañe. La verdad es que un placer. Lo anduvimos buscando. No quería venir por las distancias. Yo entiendo también a veces, pero fue campeón del fútbol mexicano en diferentes equipos. Ahorita platicamos de eso. Pero ha iniciado una nueva faceta, haciéndonos competencia también con su podcast, y le ha ido bastante bien, porque se lo tengo que decir personalmente, lo hace muy bien, es muy simpático con sus invitados. Yo no tenía esa faceta, yo lo había ubicado nada más en la cancha, pero aquí está con nosotros, mejor conocido como el Shaggy Martínez, José Joaquín Martínez. Casi nadie lo conoce por su nombre, más bien como Shaggy. El Shaggy está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Shaggy? Alex, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, por el tiempo. Una disculpa ahí a la banda que no podía confirmar la asistencia. No, está bien, no pasa No, nada. güey, ando en chinga con mis hijos. Tengo ahí 2, 3 proyectos en chinga. Ahorita hice 2 horas de camino. Parte del show, gracias a Dios, ya no gasto en gasolina. Ahorita platicamos de eso, pero sí, el estrés de llegar a tiempo. Soy una persona muy puntual. Yo sé. Y me estresa mucho, pero gracias por el tiempo. Está también muy divertido el podcast, el tuyo, banda que está apoyando, que está en todos lados. Gracias por la invitación, por el tiempo. Acá andamos. Mira, te puse atrás, siempre pongo ahí la del América atrás. Por si las dudas, ¿no? ¿No? Para que se enoje o no se enoje el invitado. Exactamente. Yo sé que no te enojas. Tú empezaste ahí. Sí, estuve 17 años desde bebé casi. ¿A qué edad empezaste a jugar? Llegué a los 7, empecé a los 6, un año antes estuve en un como club de ahí de la colonia. Y me fue más o menos bien. Y mi papá y mi mamá me metieron a la América porque mi carnal ya estaba en América, me lleva 3 años. Entonces me dijeron, pues mételo a ver qué hace. Y me fue bien. Entonces desde los 7 hasta los 24 estuve en América. Güey. Pero cuando empezaste así de chavito, ¿de qué posición jugabas? ¿O de todo? Jugaba de contención. Bueno, es que en sí como que las edades de 7 a 12, todo, ¿no? Métete en la cancha, es un huevito de cancha. Y pues me daba el aire para ir y venir. Entonces, de contención, güey. Y pues de contención y me fue bien, gracias a Dios, en la escuelita y de ahí básicas y todo Y luego ya te cambiaste. Y ya luego me fui a Necaxa y un show, todo un proceso medio largo, 3 años y medio en Necaxa, después Pachuca, quedamos campeones, bueno, en Necaxa en ascenso, después Pachuca quedamos campeones. Sí. Fuimos al Mundial de Clubes, quedamos en tercer lugar, que también ahí tuvimos el chance de pasar a la final, pero bueno, aparte del show, de ahí fui 6 meses a Minero, regresé a Pachuca, de Pachuca ya medio grande, 32, me fui a Morelia. También. Que fue el tema de la pandemia, que también estuvo ahí, un estrés, creo que global, muy complicado. Sí. Y de ahí llego a Cruz Azul ya de 33 años, ya bastante grande, pero bueno, conseguimos lo que muchos no consiguieron y siguen todavía. Todavía siguen ahí. Sí. Oye, bueno, ahorita nos metemos al tema del fútbol. Quería empezar a ver si nos ponen la foto precisamente a toda la gente que nos escucha. Normalmente sabe que tenemos sección de fotos, pero voy a poner esta al principio, que es precisamente el podcast que tiene el buen Shaggy. Shaggy Martínez por la banda. Por la banda, sí. Y está ahí el buen Chaquito, compañero nuestro en Fox. Sí. Un tipazo el Chaquito. Igual tenemos invitados de todo. Por ahí tenemos clavadistas, tenemos el dueño del remolquito. A Yair, ¿no? Yair Ocampo apenas. Sí. Y pues, la idea del podcast es como echar relajo, pues no hablar mucho de la cancha o del tema más de figuras públicas, pues ya. Porque toda la gente lo ve. Entonces es más de, oye, el vestidor que hacías. Pero dice que hay nivel, sí, ese lo grabas ahí, no tienes que salir de la casa, cabrón, ¿no? No, pues es que también mi señora me regaña, güey. Entonces ya mejor ahí cualquier cosa, pues estoy aquí en la casa, ¿no? Oye, ¿y por qué se te ocurrió ese nombre? Fíjate que hice una encuesta entre las familias, entre la familia de mi esposa, bueno, sus papás, sus hermanos, y mis papás, mis hermanos, y obviamente mi esposa y mis hijos. Y teníamos como unos 10 o 15 títulos, y se quedó así como, no, pues porque tú jugabas por la banda, y también la banda se refiere como a la gente, a los amigos, a toda la banda que está en la calle y demás. Entonces quedó como al tiro. Pero además, yo decía, de verdad, cuando inicié y te presentaba, lo haces muy bien. Muchas gracias. Porque lo haces
de desmadre, haces que se Sí. sienta bien el invitado, Sí, se sí. cagan de risa contigo. Es la Te idea. cagas de risa de ellos, cabrón. Sí, es que es la idea. O sea, como jugador e investidor yo era mucho ¿Sí eras desmadrozón? o sea, desmadroso de aguantar vara que me chingaran, porque pues que el pelo que llegaba vestido mal y sin una marca de X marca, que la mayoría de los jugadores llegan con su marquita, su bolsita de tal marca, etcétera. Y yo no, güey, yo llegaba con mi nombre de mujer de ropa, ¿no? Sí. El cuidado con el perro que por ahí anda y demás. Y la banda, o sea, y mis cuates o mis ex compañeros me chingaban. ¿Por qué llegas así al vestidor? Le digo, pues, güey, yo no vengo a ligar al vestidor, güey. Yo vengo a cambiarme y ir a entrenar, güey. Entonces, ¿A poco sí hay muchos así? la mayoría, ¿no? Entonces, lo que yo era en vestidor estoy tratando de hacerlo en el podcast y creo que eso, pues también el invitado pues, de repente cuenta cosas que no ha contado en otros lados, ¿no? Creo que es parte del show y de la idea del podcast. Es que ya somos un chingo de podcast, cabrón. Sí, pero cada uno tiene su estilo y al final creo que eso es lo que la gente busca. Tal vez hay gente con tu estilo del humor, hay gente con el mío, con el de Juanito, Pedrito, Luis y se van adaptando a lo que... Sí, o luego vienen y pues medio se enojan aquí, pero sacan sus frustraciones. Está bien, Saludos güey. a Rafa. Nada, es cierto, a Rafita, que nos fue muy bien con Rafita, pero no se vale, pues hay de todo. Sí, es parte de... Finalmente, parte del show. si hacemos una crítica, en mi caso que estoy en la televisión, y lo he dicho siempre, cuando critico en la televisión y si tengo acá al invitado, se lo tengo que decir. Sí, Pues porque ni modo que no. es lo que te iba a decir, porque luego como jugadores, que en su momento fui, escuchas a los que están en la tele, oye, tal, sí, pero criticar al torero arriba en la grada es una cosa y criticar al torero abajo con el Sí. toro es otra cosa, pero uno lo que dice, bueno, dímelo en mi cara. Hay que Y hay sostenerlo. muchos que no lo hacen. No, Y hay que eso sostener- también se agradece, güey, ¿sabes qué? Pues eras así o eres así, sí, así soy, pero pues... Tú nunca tuviste conflicto con la prensa, ¿no? Te has No, regalado, ¿no? mira, la verdad que no era un jugador muy mediático, Mm. porque pues no. Y no, pues, siempre acepté críticas que muy limitado, que sí, que no. Pues, es lo que tengo y es lo que ofrezco, lo que doy y eso alcanzó para unas cosas y no para otras. Y fui feliz y sigo siendo feliz. Oye, pero haz de cuenta, esta idea del podcast, ¿ya la tenías pensada cuando te estabas todavía jugando? Dijiste, puta, quiero hacer algo cuando me retire. O sea, tienes, además del podcast, tienes otras cosas que... Porque eso también se habla mucho del futbolista. Creo que la parte en general difícil del deportista, el deportista en general, del atleta, futbolista, como quieran llamarle, cuando llega la hora del retiro es difícil, Sí. ¿no? Porque no te quieres ir. Sí, y, no. y después dice, viene la parte complicada. ¿Qué hago? ¿Qué hago después? Sí, creo que eso es lo difícil y bueno, yo creo que en el tema deportivo sí, pero en el tema también laboral, porque en algún momento pues, te corren o te jubilas y bueno, la gente normal se jubila a los 65, 60 y tantos. Sí, el deportista. El deportista a los 31, 35, 40. Bueno, hay otros que exageran, ¿no? Sí, 45, de repente saludos a buen Cone y por ahí otros que andan por ahí. Pero creo que nunca pensé el retirarme y hacer un podcast. Mi idea era, o es, en su momento retirarme, disfrutar de mi familia, que lo estoy haciendo gracias a Dios. Terminé mi título de entrenador, pero el entrenar o ser entrenador es lo mismo que ser jugador. ¿Por qué? Porque te concentras, entrenas diario y es muy divertido, pero también ahorita en la etapa de mis niños que platicábamos. Los quieres disfrutar. Las edades son 10 y 8, Valentina 10 y Joaquín 8, y los quiero disfrutar mínimo una etapa en donde tal vez necesitan mucho de tu papá y de tu mamá. Entonces, yo jamás pensé en eso. Coincidió que mi niña va en la escuela y un compañerito de mi hija, su papá es productor. Entonces, en algún momento lo invitamos a la casa por azares del destino y empezamos a platicar, oye, pues, ¿qué haces? No, pues yo esto, yo aquello. Oye, ¿no te interesaría un podcast? Y yo dije, pues sí. Ya tenía como la idea, pero como año y medio después de que me retiré, me dijo este güey, pues si quieres, vamos a hacer 1 o 2 de prueba y si te late, pues le seguimos dando. Entonces... ¿Y te pues, gustó? Y pues, me gustó porque yo le dije a él, mi idea no es ser tan serio, echar más desmadre. Con algunos invitados, pues obviamente, oye, ¿quieres un vinito? Ah, pues sí. Y pues de ahí te vas soltando con el invitado y como anfitrión. Entonces... se fue dando como poco a poco y bueno, hoy en día vamos ahí avanzando. Lo haces, dirían los entrenadores del fútbol o cualquier deporte igual, cuando ven a alguien que tiene aptitudes, ¿no? Es natural. Te sale natural, ¿no? El relajo, pues es que como te mexicanos somos desmadrosos, güey, o sea, Sí. no me digas que no, o sea, de repente Sí. te echas una cervecita Sí. con tus Y cuates te empiezas ahí y te empiezas a soltar, bueno, hay de todo ahí, pues como sabemos, ¿no? De repente hay el mala copa, que no voy aquí a mencionar a nadie, güey, pero ya vi 2, 3 caras medios de... Oye, y por ejemplo, hablando de malas copas, ¿sí te tocaban compañeros acá de fiesta fuertes?
¿Tú eras fiestero o no? No, yo fíjate que... O sea, yo era... Que no tiene nada de malo, ¿eh? No. O sea, como ser humano tienes derecho a hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero yo, por ejemplo, como mi etapa más, entre comillas, ruda fue como a los 15, 16 y no era de ir a tomar porque entrenaba en las tardes, iba a la escuela en la mañana. Y de repente, ¿A 15, 16? ¿Qué hacías, güey? Sí, o sea, pues ya en tercera, güey. No, pero digo, ¿qué hacías no, etapa ruda de...? No, o sea, de repente me iba a tardeadas, o sea, eso hubo para mí eso era rudo, güey. Una tardeadita, no una cerveza porque pues no. Pero ya de repente en un asadito del club, si era un vinito, 2 vinitos y fuga. Yo era de los que se iba temprano, pues por azares del destino, ¿no? Pero sí tenías compañeros bravos, ¿no? Me imagino. Sí me tocaron 2 o 3 bravos, o muchos más, pero pues cada quien le tiene gusto a lo que quiere, ¿no? Y se respeta, digo, mientras rindas en cancha, creo que eso es lo que nos tiene que importar. Pero, por ejemplo, siempre hay gente que utiliza esto y se mete... En la vida personal. En la vida personal, que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? O sea, yo insisto, si el futbolista en su tiempo libre quiere hacer lo que quiera, pues es su tiempo libre. ¿No? Sí. Pero si estás, por ejemplo, si estás concentrado como futbolista sí. y rompes alguna regla o te ven echando desmadre, ahí sí se vale cuestionar, ¿o no? Sí, o sea, aparte de que se vale, hay reglamentos en donde si te pasas de la raya, pues hay multas. Pero ya no le corresponde a uno como compañero de Juanito Pérez, jugador, si él hizo las cosas mal o se fue o no se fue o tomó o no tomó, ya es cosa de la directiva. Y hay directivas que de repente no se enteran o se enteran y dicen, no pasa nada porque me resuelve en cancha. Pero eso te digo, o sea, como jugador tú como compañero no puedes juzgarlo, güey. Sí, no. Que obviamente, repito, en el vestidor le echas carrilla, oye, cabrón, pues, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste esto? Pero... Se enteran en el vestidor. Nos enteramos y nos chingamos y también es lo que te digo, es parte del vestidor. No con todo se puede, porque también, repito, los egos y el carácter de cada jugador, el temperamento de cada jugador es diferente. Y ahí es donde uno tiene que ser listo para saber con quién sí, cuándo no, güey. Eso es lo más difícil, güey. Los egos que están en todos lados, en todas las profesiones, están los egos. Hablando de egos, ¿te tocó algún jugador así que digas, puta, este cabrón, qué difícil era como compañero por el ego precisamente? Pues sí, fíjate que varios, obviamente en América cuando debuté, pues había muchos, pues como peces gordos, por decirlo así, entonces... ¿Quién estaba en la época que debutó? Mira, yo debuté en 2008, pues, estaba Germán Villa, Gringo Castro... Cuauhtémoc. No, él se fue en 2007, pero él me conoció pues desde antes. Pero sí, o sea, sí había muchos güeyes, por ejemplo, Memo Ochoa, que estaba, pues, tenía 2 años por ahí que había debutado, pero ya... pues ya era como especialón el güey, no mamón, pero sí de que se daba su lugar, ¿no? Como buen portero, que todos sabemos que los porteros pues tienen ahí un tema complicado. Pues, sí, son diferentes, por algo son porteros, güey. Sí, o sea, ellos lo dicen. O sea, son como aparte. Sí, ellos como, sí. Pues sí, ¿no? Es que la neta, pues entrenan aparte, ¿no? Sí, o sea, ellos entrenan aparte, ellos de repente en varios clubes me tocó que hacían su comidita entre puros porteros y no nada más de primera división, sino de repente, oye, tráete a los de la 23, a los de la 19, a los de la 20, porque somos porteros y se apoyan y se dan guantes y te mando al patrocinio. O sea, son muy así y luego entre ellos dicen, soy loca. O sea, no sé si sí o si no, güey. Yo gracias a Dios no fui portero, pero sí son como se dice, un perro verde, güey. Perro. Ya no los encuentras en ningún lado. Oye, de los porteros, así que con los que tuviste compañeros, o sea, que digas, puta, fue el mejor portero que vi. Puta, me tocaron varios muy buenos. Te digo, por ejemplo, en su momento Memo Ochoa, pues, joven, con ganas de triunfar, dice Europa y demás. Sí, lo pondrías como el mejor de todos los tiempos en México. No sé si de todos los tiempos, porque mi ídolo desde chiquito en la infancia era el Brody, Jorge Campos. Entonces, obviamente no me tocaron otros como Laf u otros anteriormente. Pablo Larios. Como Pablo Larios, que no me tocó verlos, pero de repente veo videos. Pablo Larios tiene unas salidas. Y también el fútbol ha cambiado para todos los sentidos. Sería cosa de poner a esos porteros o a esos jugadores con lo que hay hoy en día, pero bueno, es lo que hay. Porque a Memo le falta lo de las salidas, ¿no? Lo de las salidas y jugar, que hoy en día te piden o le piden a los porteros jugar mucho con los pies. Pero es lo que me gustaba a mí del Brody, que era un güey adelantado a la época y por eso era mi ídolo, por eso en su momento yo le iba a Pumas cuando era chico. Sí. Ah, ¿le ibas a Pumas? Sí. Mira. Andamos muy mal, cabrón. Hay que cambiar de... Sí, andamos muy mal, cabrón. O me paso yo para ir tú para acá, güey, porque mira...
Cruz Azul y Pumas. Para que le des suerte, cabrón. Sí, la verdad que A Pumas, porque nomás no. No, pues ya vamos. ya están por cumplir los 23 de Cruz Azul. Ya queremos empatarlos en esa racha, cabrón. Está de la fregada, güey. Oye, ¿y quién te puso el Shaggy? El Shaggy me puso un amigo en la prepa que en ese tiempo no era mi amigo. Éramos colegas de salón. Sí. Y yo estudiaba allá en la tarde y entraba en la mañana. Tenía 16, 17 años. Y llegué con el look y llegué en su momento con una playera de mi papá, verde, porque mi papá jugó pues, en el barrio. Pero pues, ya sabes que en el barrio juegas el lunes con un equipo, el jueves con otro, el sábado con otro. Llegué con una playerita verde y un pantalón en ese momento. No sé por qué usaba pantalón acampanado, pero bueno, pantalón acampanado cafecito. Y llegué así, vestido así. Y el güey, el salón es cuadrado, un rectángulo como lo quieras ver. Y yo me sentaba en la esquina de un lado y el güey hasta atrás y el güey en la esquina adelante del otro lado, él era de los matados, es de los matados. Y llegué y pues éramos como unos 20, 22 en el salón, empezó a cagarse de risa y yo así que pues, seguramente no es por mí, güey. Y pasé, ya iba yo en mi filita que era la del fondo y empezó a gritar, es que está igualito a Shaggy, pero no me lo dijo a mí, lo dijo como al grupo y todos cagados de risa. Y ya de ahí como que se quedó, te repito, yo entraba en la tarde. Y varios compañeros entrenaban conmigo en la tarde e iban conmigo en el salón. Entonces de ahí, pues cuando entrenábamos ya en el American Básicas, empezó, no, es que es Shaggy, es que es Shaggy, es que es Shaggy. Y ya de ahí se quedó Shaggy. Y en su momento de repente me subían a primera división con Cuauhtémoc y toda esa banda. Y ya de ahí pues, como que se hizo más fuerte el apodo. Uy, con Cuauhtémoc, ¿no? Y ya no ves le que pierde, chingaquedito. No le pierde, ¿verdad? Y de ahí ya se quedó, güey. ¿Y ya te gustó el apodo, dices? Pues aunque no me haya gustado, ya me... Ya ¿Por qué te dieran Shaggy? No sé. ¿Pero siempre has tenido ese look, ese peinado? Sí, como a los 12, 13 me rapé. Hubo ahí un tema familiar de una apuesta, ni sé por qué, pero se rapó mi papá, mi hermano, mis primos. Ajá. Me rapé yo y ya de ahí, en la secundaria me peinaba de ladito y de ahí ya no. Y dijiste, no, ahorita ya no me interesa. No, o sea, ya. ¿No te interesa cambiar tu look? No, pues ya estoy casado, ya tengo hijo, ya... Eso es cuando uno quiere ligar y cambiar y demás. Bueno, ahí sí te vistes más bonito y todo. Y ahorita ya. Tienes así, también podría ser un look así, lo estoy viendo como tipo Beatles, ¿eh? Así me decía Chucho Ramírez. En ¿Sí? la selección, en su momento iba a la sub-20. Me decía que está igualito. Y le digo, pues hazme la buena, güey. Entonces, güey, la rompieron en todos lados, güey. Sí, ahorita estaba escuchando que va a salir... una película por cada integrante ¿De los Beatles? De los Beatles para el 2027, el mismo día. O sea, el mismo día van a salir 4 películas, pero es como una película, un ejemplo de John Lennon. Okay. El mismo día de tu vida y después, o sea, y el mismo día de los 4, güey. Entonces, como que quieren hacer algo diferente. ¿Eres fan de la música? ¿Te gusta? ¿Qué escuchas? Me gusta la música, me gusta de todo un poquito. Yo, así, en lo personal, me gusta mucho la banda, el norteño. ¿Cuál es tu grupo así de banda que digas, con esta escucho diario? Es que, no sé ustedes, pero a mí como por etapas. Mi etapa, un ejemplo, en mi etapa de secundaria, prepa, escuchaba mucho Intocable. Intocable, ¿cómo Después, prepa y ya, bueno, ya no estudié, pero prepa y ya tercera división y demás. Empecé con La Arrolladora. Banda de Limón, Julián Álvarez, ahorita Karim León, Oye, ¿y en el vestidor te dejan poner tu música o no? No, me mandaron a la goma. ¿Quién la ponía? Es que depende de qué vestidores. ¿En Cruz Azul, en el campeonato la ponía Orbelín, Pineda, y ponía de todo. Pues sí ponía banda, pero ponía de repente reggaetón, que yo no soy mucho de reggaetón, pero hoy en día pongo reggaetón. Tampoco me gusta mucho reggaetón. Se me hace muy grosera la letra, pero te digo, también uno se adapta a lo que hay. Y hoy en día, pues, es la moda, ¿no? Sí. Digo que hay gustos para todos, ¿no? Sí, te digo, tampoco soy en mi casa a poner con mis hijos el reggaetón. Y además tus hijos deben tener otros gustos musicales. Muy diferentes, porque mi señora es más de pop en inglés o Ándale. pop en español. Entonces ahí hay un choque. Bueno, tú sabes que cuando uno se casa es un desmadre, güey. Para bien, en este caso es para bien. ¿Cuánto llevas de casado? Voy a cumplir 15. 15 años. 15 años de casado. Y eso también, por ejemplo, es una pregunta que siempre le hago a los compañeros, sobre todo los futbolistas. ¿Cómo le hacen? Porque la señora, en este caso la mujer del futbolista, pues también tiene que entender que está cabrón, ¿no? Porque a veces viajas, te cambias de ciudad, depende del equipo que estés. Sí. ¿Cómo le hiciste tú con tu esposa para que entendiera esa parte? Bueno, difícil obviamente al principio
había conflictos en el tema de... Ella es arquitecta y trabajaba como sí, en una constructora con mi suegro. Y ella, un ejemplo, se iba a las 8 y regresaba a las 4 de la tarde. Entonces yo entrenaba de 10 a 1 y llegaba a la 1:30. Entonces, pues los entrenamientos de fútbol son pesados, güey. Siempre han sido pesados. Entonces, pues el jugador tiene que acostumbrarse a hacer una siestecita regresando para recuperarse y demás. Entonces yo llegaba a su casa. Gracias. Pues me dormía, un ejemplo, de 2:30 a 3:30. Y me marcaba. Y yo, jetón, güey. Entonces, de repente, ¿por qué estás dormido a las 3 de la tarde, güey? Le digo, pues porque estoy cansado. Entonces fue como un año de, güey. ¿Qué? Ajá. Entonces fue un año como de, güey, no tienes que hacer siesta. Le digo, no, sí tengo que hacer siesta porque mi trabajo es diferente al tuyo. Entonces, como bien dices, el como embonar esa mentalidad de la gente que no conoce el fútbol o no sabe cómo es el fútbol con los que juegan fútbol, pues es un proceso de, pues en su momento eran discusiones, era decir, güey, no, es que no te puedes dormir. Le digo, no, a ver, espérate, sí. Entonces ya, bueno, pasó, eso fue en América, nos fuimos a Aguascalientes y regresaba al entrenamiento, ahí ya no trabajaba mi esposa. Le digo, ahora sí, del entrenamiento comíamos, le digo, ahora sí toca mi siesta. Entonces me dormía yo, me levantaba y mi señora seguía dormida de la siesta que ya hacía, güey. Entonces... ¿La acostumbraste? Sí, güey. Entonces ya hoy en día, por ejemplo, se puede o no se puede por los niños, por las escuelas, pero cuando podemos hacemos. O sea, siempre Ya no estoy jugando, no, hay veces que se puede. Ahorita como mi niña va clavados, tenemos que tenemos que comer y salir temprano para llegar a clavados. No, pero es verdad lo que dices, ¿eh? Tengo amigos futbolistas o exfutbolistas como Carlos Hermosillo. Sigue haciendo siesta el cabrón. No, es que... Yo le digo, no seas cabrón, le hablo creo que hace su siesta a las 5 de la tarde. No contesta, estoy en mi siesta. Le digo, no, o sea, pero me dijo que se acostumbró. El cuerpo se acostumbra, güey. Claro. O sea, dicen que el músculo tiene memoria y sí, para lo que tú necesitas o el cuerpo necesita, te adaptas, pero bueno. Oye, y me llamó la atención que cuando dijiste, cumplí todo como futbolista, bien, para bien, para mal, fuiste campeón. ¿Con qué parte, o si dices, puedo regresar el tiempo, qué te hubiera gustado hacer diferente en el fútbol o lograr? Lograr, pues obviamente, como cualquier jugador de cualquier país, ir a la selección, también se entiende... ¿Por qué crees que no se dio? O sea, ¿por qué crees que...? Yo creo que me faltó más regularidad en muchos aspectos. El problema en América, por ejemplo, jugué poco. Entraba de cambio. También en América como chavo es más difícil. No es un pretexto, pero es más difícil. Debes tener mucha calidad. También el grupo tiene que ser muy compacto, tiene que ser diferente. Hoy en día el América, por ejemplo, tricampeón y yendo bien. Entre comillas, tener los chavos más chance de jugar. Pero ves las figuras que hay en América y dices, ¿a quién saco? Y aún así les dan oportunidad. Y aún así, pero muy poca. A lo que voy, en mi tiempo, el América le fue muy mal. Por X o Y, directivos, jugadores, conjunto, etcétera. Entonces, jugaba poco, entraba, lo hacía bien, jugaba de extremo. Y creo que eso es lo que me faltó. De ahí me mandan a expansión. Y de expansión, obviamente, pues, hoy en día, ¿quién ve expansión? En la extinción. Entonces, así le pusimos, extinción. Para que un jugador de expansión regrese a primera división es imposible. Yo me eché 3 años y medio en Necaxa, entonces siento que perdí mucho tiempo ahí, que fueron de 24 a 27 años, en donde tal vez pude haber conseguido cosas, pero bueno, así es el fútbol, así fue mi carrera. ¿Y qué tal es la plaza de Aguascalientes? A mí me encantó, no sé si por el club en el que estuve, pero fue Necaxa, que siempre estuvo como en el tema pagos puntual, en el tema... instalaciones, tema cancha, estadio, todo también increíble, el pasto también siempre al 100%, la gente también, nos enamoramos, mi esposa y mi niña y mi niño nacieron en Aguascalientes, entonces tenemos como un tema familiar, un vínculo con Aguascalientes muy, muy especial y nos encantó la ciudad por la limpieza, está muy tranquilo, la seguridad, sí, fíjate, estuve 3 años ahí, 3 años y medio. Y obviamente hubo 3 ferias nacionales de San Marcos y solo fuimos a una y fuimos a la zona familiar, güey. O sea, te digo, no éramos mucho de salir, de ir a echar relajo o luego la feria de San Marcos se pone... No, es brava porque pues, tuve amigos que de repente iban y regresaban también ya Y por ejemplo, les ponían la directiva en su momento, en la de Necaxa le ponía cuando... Sí. Como que restricciones. Castigo, ¿no? Castigo. También en la feria, pero bájenle, ¿no? Un castigo, ¿sabes qué? Va a haber multa X cantidad de dinero importante y ya de repente dejaban de ir, güey, pero... Oye, y con todo esto que nos cuentas, a ver, todo el recorrido que has tenido desde América, lo de Necaxa, Morelia, por todos los clubes que pasaste, y tú que conoces bien al futbolista mexicano. A ver, te pregunto la primera, ¿es indisciplinado el futbolista mexicano?
Un poco sí, yo creo que sí. O sea, nos falta ser más profesionales, güey. Hoy en día creo que, al menos lo que yo veo, es que la generación, te voy a hablar, por ejemplo, de 2 o 3 jugadores de Lira, de Kevin Álvarez, que son los, al menos con los que pude compartir ahí de repente un poco cancha y vestidores, están ya en un tema diferente de contratar, por ejemplo, chef, de contratar un preparador físico aparte para entrenar, no sé, lunes, miércoles en físico. Y tú los ves, por ejemplo, en específico a ellos dos, Lira está volando. y en su momento Kevin, o hace 2 años, no sé, Kevin, Al que nos agradezca. va y viene, va y viene. Se los damos, se los dimos. Se lo regalamos. Se los dimos. Que nos agradezca. Extrañamos a Lira. Y a lo que voy es de que ya esa mentalidad es diferente a la de antes. Que seguramente se van de fiesta y se echan una cervecita o 2 o 3, las que sean, pero están enfocados primero en entrenar bien, recuperarse bien. De repente un coach mental también lo tienen, güey. Cosa que antes no. Pero a lo que voy, esas generaciones han cambiado. Aún así creo que no todo el mundo en el fútbol mexicano hace eso, deberían de. ¿Por qué? Porque creo que haciendo eso podrían estar muchos en Europa, como en su momento hoy en día Santi, que también tiene este tipo de... Que lo conoces bien. De apoyo, sí, que tiene ese tipo de apoyos. En su momento con Chaco en el podcast platicaba. Tiene 7, 8 personas trabajando Santi para él. No todos los días, pero el coach mental, el nutriólogo, el físico, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, tienen que poner un poquito más el extra. Pues sí, para ser diferente. ¿Por qué? Diferente. Porque en el mundo lo hacen. Creo que la mayoría hemos visto entrevistas a Cristiano Ronaldo, y ¿qué te dice? Sí, no. Me paro a tal hora, entreno antes de entrenar en el club, entreno en mi casa. Llego al gym. Después del la gym, dieta que lleva. todo. Entonces, Sí. Por eso se mantiene activo. claro, y también creo que tenemos que aprender de eso. Obviamente hay que pagar también el sacrificio que él hace, ¿no? Sí. O muchos hacen, porque también te habla por ahí, en básquetbol te hablan de lo mismo. Oye, yo entreno 4 veces en el día. ¿Cómo no? Pues entreno en mi casa 2 horas tirando a la canasta. O sea, hay infinidad como de pruebas que tenemos, o los jugadores activos tienen que entender, y los chavos que nos ven de 15, 14 años, entender que me tengo que rifar hoy para en un futuro poder recibir esa recompensa. Digo, el propio Messi, ¿no? Que Messi es natural, digo, tiene todas las condiciones, obviamente, pero él en algún momento de su carrera cambió su alimentación también. Sí. Lo hizo mejor todavía. Sí. No dejó de comer, creo en alguna entrevista escuché que dejó de comer pizzas, pastas, todo lo que sí, azúcares, ¿verdad? Y se ve, o sea, inmediatamente se ve. Sí. O sea, si de por sí era bueno y le agrega toda esa parte que dices. Te vas para arriba, porque aunque muchos sabemos, y como bien mencionas, es natural, él y hay muchos atletas, no solo en el fútbol, en cualquier deporte, que es natural. Si no lo trabajas, la persona que trabaja y es disciplinada te puede alcanzar y te puede rebasar. ¿Por qué? Porque es trabajo, o sea, al final del día es eso, es trabajo. Si es natural, pero no trabajas, te lastimas. Oye, ¿y por qué crees, digo, hablando del futbolista mexicano, que ya nos dice un poquito lo que le falta, si lo trasladamos a selección, ¿por qué nos ha ido tan mal últimamente en selección? Pues también siento que Digo, hablo últimamente Sí, porque venimos de una rachita bastante pesada, difícil, muy difícil. complicada. Sí, yo creo, al menos en mi forma de pensar, es llevar al jugador que esté en el mejor momento. No es que ya tenga el proceso de hace 4 años o hace 12, 14 o 50 años, no, yo creo que es el jugador. Juanito Pérez, en su momento, te hablo de compañeros con los que tuve fortuna de jugar, en su momento Aldo Rocha la rompió. Oye, pues llévalo a la selección. Y no lo llevaban. Y no lo llevaban. Oye, llévalo, no importa que no sea el mundial ahorita, solo sea eliminatoria, llévalo. ¿Por qué? Porque anda bien ahorita él. Oye, está Juanito Pérez, está Arturo González, X jugador. Está en buen momento, llévalo. Pero siento que es mucho más de, a ver, ya llevan un proceso, ya se conocen. No, espérate, eso se hacía hace mucho tiempo. Hoy en día... O sea, ¿tienen que cambiar la forma de hacerlo para ti? Para mí, pues, es llevar a los que mejor estén. Y no siempre pasa. Y pues no ha pasado, porque simplemente si llevas a los mejores pueden competir con el que sea. Ahora que hablabas de Lira, a Lira sí le han dado la oportunidad. Aguirre ya le echó el ojo a Lira, por ejemplo, ¿no? Que anda muy bien. Sí, claro. Qué bueno. Claro, pero a lo que voy es, llevas a Lira, entonces Lira va y te compite con quien sea, con cualquier jugador del mundo. Esa es una posición de un jugador. ¿Cuántos van a la selección? ¿Cuántos? ¿22? Sí, 22. Bueno, los 22 tienen que ir los mejores. Si hoy en día está mejor Malagón que... Un ejemplo, Talavera, pues que vaya a Malagón, no importa si Talavera tiene más experiencia, tiene que ir Malagón y tiene que parar el que esté mejor, güey. Y, por ejemplo, para ti, ahorita que hablas, porque ese es otro tema también de polémica. Si el futbolista que anda mejor juega en la Liga Mexicana
y anda mejor que el que está en Europa. Pues que el de Europa tiene que estar jugando. Por eso, pero si no está jugando el de Europa. No, si no está jugando. Está mejor el de Liga Mexicana jugando, pero No, el de pues Europa está en Europa, pero no está jugando. No, pues es que o sea, es lo que te digo, es el mejor momento. ¿Quién está en el mejor momento en cancha? O sea, porque el fútbol es cancha. Claro, pero como técnico dice, puta, pero está en Europa. Hay que ver el entrenamiento. ¿Por qué? Porque también, para ti, ¿cuál ha sido la mejor selección de México de los últimos 50 años? Bueno, a mí me gustaba mucho la de la Volpe. ¿En qué año fue? En Alemania. Previo a Alemania, la que jugó la Confederación. ¿Y cuántos jugadores europeos había? No, que estaban jugando. O sea, es que no te garantiza nada. No. Lamentablemente México no es Argentina, que tiene 500 jugadores o 1000 jugadores o más de 1000 jugadores en Europa, en donde dices, agarra el que sea y la va a estar rompiendo. No, México no. ¿Por qué? No sé. O por lo que te digo, tal vez nos falta ser más profesionales para llegar a Europa y romperla. Pero tampoco es tan fácil, te repito, hablar del torero arriba en la grada, pues está bien chingón. Yo aquí fui jugador, sé que no es fácil, porque en cancha no hay espacios, estás cansado, te duele el muslo, lo que sea, y es diferente. Oye, pero no sé, o sea, ahorita que dices, no se acomoda, que estás diciendo que es difícil, obviamente, ver a futbolistas mexicanos, sobre todo deja en Europa. En Europa sabemos que hay algunos, pero en clubes importantes. Sí. Pero que no salgan a Europa tiene que ver también con el fútbol mexicano también pagado. Esa es otra, sí, y también... O sea, ¿se acomoda? O sea, bien pagado, y también los directivos quieren sacarle las perlas de la Virgen a un jugador. Entonces, ¿qué pasa? Si te hablo también de un jugador con el que estuve, con Rodrigo Huescas, ¿sabes qué? Que se fue gratis y demás, pero negociar, ¿sabes qué? Te voy a vender a Huescas, un ejemplo que no pasó, pero con Santi pasó. Santi sí lo apoyaron. Te voy a vender a Santi o a Rodrigo el 70% en tanto dinero. Claro. ¿Por qué? Porque tal vez yo quiero 15 millones de dólares y para un europeo prefieren a un argentino o un brasileño. Claro. Bueno, te lo voy a vender en 6, en 7 y te voy a vender el 60-70%. Y sigue siendo mío como Cruz Azul, América, Sí, mexicano. Pero cuando lo vendan. Pero el chiste es que se vayan. O sea, aquí el tema deportivo tiene que ser más importante que el económico. Y ahí es donde Estados Unidos nos ha ganado. Que bueno, es otro tema, pero a lo que voy es, como clubes, como dueños de los clubes, pues, sé que es negocio y quieres ganar un dinero, está bien. Pero a ver, vende un porcentaje para Europa, se va el jugador a Europa, le ayudas al jugador a cumplir su sueño, le ayudas al fútbol mexicano porque hay otro jugador en Europa y va a generar más nivel. Y tú como club, como presidente, en un futuro, si la rompe el jugador allá, ahorita ganaste 7. Al rato lo venden en 40 y ya ganaste 10, güey. O sea, le pasó con Santi. Claro, o sea, yo sé que todo esto ya lo saben los directivos, pero hay que hacerlo. O sea, hay que animarse a perder $1 milloncito de dólares, ¿o no? Para mí, para ti, para todos es un chingo, para ellos no es tanto. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a esos números, o tal vez más. Pero es querer o ver el fútbol a futuro, tanto para el jugador, para el negocio, que van de la mano, pero creo que en México el modelo económico está delante del deportivo y ahí es donde está el problema. Tienen que romper ese círculo vicioso, porque es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso porque pues, obviamente a quién no le gusta el dinero. Sí. Todos estamos haciendo algo por dinero, Pero podrían hacer más lana. Si lo ves así, es como una inversión. Pero puede ser más dinero si primero está lo deportivo. Exactamente. ¿Por qué? Porque vas a tener 70, 100, 200 mexicanos en Europa y van a salir de Mazatlán, de Puebla, de Querétaro, de todos lados, pero el chiste es que apoyen eso. Bueno. Eso es lo difícil. La unión, falta unión siempre en el fútbol mexicano, siempre faltan esas, sí. ¿no? Estar alineados hacia el mismo objetivo, que creo que ha sido uno de los principales problemas, igual con selección creo que no priorizan lo deportivo y sí lo económico. Vamos con la sección de fotos. Normalmente tardamos un poquito, pero sé que anda con prisa, así es que, pero rápido, vamos a empezar con las fotos a la gente que nos escucha a través de las plataformas de audio. Le puse la foto a Shaggy cuando estaba vistiendo la del América. Sí. ¿Qué recuerdos hay que en el equipo de las Águilas? No, pues de todo un poco. Creo que me formaron como persona, como ser humano y como jugador. Entonces, siempre voy a estar agradecido con el club y con los clubes que estuve. Obviamente aquí estuve, como te dije hace rato, 17 años y eso se agradece. Y haya hecho lo que haya hecho, siempre va a haber un espacio para ese club en mi corazón. Pero no es el club de tus amores. Ahorita no. Ya con mi niño, cuando debute, si debuta o no debute, depende de dónde debute, ahí veremos. Pero ahorita no. Siguiente foto. Era nada más. Ahí, mira.
Se ve el cielo, ahí estamos como en las nubes, tocando la gloria allá con Es el Shaggy con ya la playera de Cruz Azul, trofeo de campeón. la novena, sí. Finalmente, la novena. La novena que estamos muy atrás todavía de los que los están arriba, entonces tienen que chingarle los que están jugando ahorita. Yo ya hice mi chamba, cabrón. Oye, a ver, ese título, digo, creo que dio tranquilidad a mucha gente, obviamente a la opción azul, a la del club. Sí. O sea, ¿tú sentías esa vibra? O sea, porque siempre se habla de... Después de... sí, después, o sea, no. Sí, la o sea, buena vibra sí. y antes de... Antes de agarrar, o sea, antes de agarrarla y de ganarla, una presión muy cabrona. Y sí se sentía. No, sí, estaba mal, o sea, en ningún lado la sentí, en ningún lado. Porque ya ves que hasta decían, no, le hicieron brujería. No. Alguien le hizo brujería a las instalaciones de la Noria, güey, algo pasó. Los futbolistas cuando llegan a Cruz Azul, puta, se nublan. Hay mucho estrés, güey. Había mucho estrés, pero como dices, después de que se ganó, se sintió como una paz en el club diferente. O sea, había estrés, pero no a ese nivel de conseguir el título. Y creo que hoy en día siguen teniendo estrés, pero no al nivel de 23 años. ¿Les quitaste el estrés tú? No, yo, todo el grupo, creo que al final del día soy de las personas que piensa que no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. Tenemos que, o se conjugó todo, éramos 20 y tantos jugadores, directivas, que también había ahí 2 directores deportivos, etcétera. Todo un show en general que si no pasa o si uno faltaba, no se conseguía. Entonces creo que todos sumamos en mayor o menor dimensión. Pues qué bueno, felicidades. Muchas gracias. Por esa novena, mira acá nuestro JC. Gente que colabora aquí con nosotros en el podcast, que es Cruz Azulino, está feliz el JC. Siguiente foto, por favor. Ah, mira, esta foto, quiero que me explique que es el Shaggy y se acercó ahí el Chaco. Sí. El buen Chaquito. ¿Qué le estabas diciendo ahí al Chaco? Mira, yo coincidí con él en Pachuca. Ya en Pachuca ganó todo. Ganó todo. Y hasta una sudamericana. Todo. O sea, todo lo que quiso lo ganó. Entonces... Pero en Cruz Azul, híjole. En Cruz Azul le costó la liga, que es lo que ahorita platicamos, pero me llevaba muy bien. Fue el último año que jugó y se retiró ahí en Pachuca. Entonces, su familia y mi familia ya nos conocíamos. Bueno, su señor y mi señora se conocían, él y yo obviamente sí. ¿Qué te decía? Escúchame una cosa. Y la voz de pito que tiene, que le mando un saludo, que lo quiero mucho. Pero, pues le dije ahí, tu hijo Santi en un año, pues debutó y quedó campeón, güey. Y tú no pudiste en 10 años, güey. Y me dijo, sí, ya, y se fue, pero... Es un personajazo. Sí, es un tipazo. Y además, pues, hay que agradecerle, como los memes de las redes sociales, gracias por Santi, le agradezco. Sí, ahí en el podcast decía que él puso los renacuajos. Entonces, bueno, algo es algo, él hizo su lucha. Y puso su granito de arena el Chaquito. Sí. Muy bien. Siguiente foto, entonces. Esta era con... Morelia. Chaquito ahí molestándolo. ¿Dónde es? Está Scooby-Doo. En Morelia. Estás con Scooby-Doo. Shaggy está con Scooby-Doo. Sí. La gente que nos escucha. Ahí un aficionado se disfrazó ahí con toda la historia de que consiguió la botarga en una bodega de un amigo de él. Y que él se había enterado que había llegado a Morelia. Dijo, Shaggy, pues aquí está la botarga. Entonces se vistió. En ese Morelia pues, jugábamos muy bien, nos fue muy bien en el tema cancha, en el tema mediático. ¿Con quién estuviste en Morelia? Con Pablo Guede como entrenador. Sí. De jugadores estaba Aldo Rocha, estaba Sebastián Vegas, que estuvo en Monterrey, estuvo el Quick Mendoza. El Quick. Estuvo Cándido Ramírez. Y entonces en Morelia. ¿Y en Morelia. ¿Y qué, se enteró que ibas o qué? Estábamos en unos gazpachos y pues ahí lo encontré el canijo. Sí, o sea, él se enteró que yo llegaba al equipo de Morelia y te digo que encontró el disfraz, la botarga, y se fue al estadio. Sí. O sea, digo, a ver. Disfrazado. Sí, está bueno el disfraz, la neta. No, la neta sí le quedó el Scooby. Sí parece. Sí, parece el Scooby. Se hubiera bajado nada más la máscara del Scooby. No, la foto está buena. Sí, está. Con Scooby-Doo. ¿Y si veías Scooby-Doo? ¿Sí veías la caricatura? Sí. Y nunca me imaginé que me fueran a poner así. Pero bueno, hay un Dios. ¿Y cuál era tu personaje favorito? Scooby. Pues soy igual de miedoso, güey, que él. O sea, en cuanto escucho algo en la noche, un ruido, algo así de medio sospechoso, ¿Sí? Ya ando, sí. De plano. Sí, no en la esquina. Bueno, ¿tenemos otra foto? ¿Una más? Bien, ¿no? ¿Qué opinas de la última palabra? Bien, me gusta que la gente que trabaje ahí dé su forma de pensar, aunque no coincida con Puedes decir, sí, oye, no me enfrente. cagan, cabrón, la neta. No me gusta, o sea, sí me gusta,
Te digo, porque se agarran luego del chongo, porque cada quien defiende su forma de pensar. Siento que de repente exageran un poquito, pero Es show también. sí, pero también Hay que entretener, tú lo sabes. Hay que, Sí. en la noche, pues 11 de la noche. Pues, Sí, ya la imagínate, gente con sueño. Ya están ahí medio cansados. Y si no les das ahí algo que, pues como para despertar. sí, para que se calienten y se enojen con la señora. Pero bien, creo que bastante bien. Y te digo, a mí me gusta que hay variedad de formas de pensar, tanto mexicanos que extranjeros, de todo un poquito. Y bueno, hay que disfrutarlo. ¿La última palabra o fútbol picante? ¿O cuál prefieres? La última No palabra. tienes que quedar bien, ¿eh? La última palabra, fútbol picante. O línea de 4. Es que Mira, ya te agregué uno más. por momentos, güey. O sea, es por momentos y también depende de las discusiones. Hay unas buenas en cada programa. En cada programa, sí. Está bien. No vamos a meter en problemas al Chay. Y eso, gracias por acordarme de línea de 4. Sí, hay muchos programas ya hoy en día Sí. de polémica, mesas de análisis. ¿Hay alguna más? O ya, con esa acabamos. Bueno, te voy a invitar, mi Shaggy, al Prime Time. Ok. Es nuestro patrocinador. ¿Te Ok. gusta una buena carnita? Sí, sí. ¿Un vinito? Sí, Un vinito, una vinito, cervecita. Una Sí, cervecita, sí. ahí, Muchas al gracias, Prime Time, para que caigas con nosotros. Patrocinador desde el principio de nuestro podcast que ha creído en nosotros el buen Gerardo Benavides. Le va a las Chivas. Bueno, El dueño. algún defecto. Él está necio. Él dice que soy americanista de closet. Está necio que soy americanista de closet. Le digo, no soy americanista de closet. Soy de Pumas. No, vayan a Prime Time y les recuerdo como siempre que si ven el podcast, porque ya ha pasado que han llegado a Prime Time y llegan porque lo vieron anunciado aquí en el podcast. Así es que cuando vayan digan, ¿saben qué? Vi Prime Time anunciado en el podcast de Alex Blanco, en el expuesto. Nada más para llevar ahí un buen control. Y después, si va a una buena cena, abajo está el Divo, que es un pianito bar muy bonito. ¿Te gusta cantar? No, es malísimo. Puedes ir con tu esposa, la puedes llevar, te la puedes pasar a toda madre. ¿Cantando o escuchando? Pues escuchando. No, hay buenos cantantes. Sí, está chido. Ya si te animas, pues ya Me te echo subes un- a cantar. Me echo un solo ahí. Yo sí ya me he animado un par de veces. ¿Y cuál te echas? ¿Una de Paquita? No. No. En paz descanse, ¿no? No, de José José. Bueno, Me gusta mucho José esa es la de José. Me da sed y empiezo a de pensar la de en José José. Empiezo a pensar en José José. Me da mucha sed y empiezo a pensar en José José. No, vayan también. Insurgente Sur 952, Prime Time y Divo. Ahí los esperamos. Para acabar, vamos con las rápidas, con Shaggy. Bien. Partido que más recuerdes. El de la novena. El jugador más difícil de enfrentar en la Liga MX. Y me tocaron varios, pero yo creo que Damián Álvarez. Muy bueno. Cara. Sí, en Pachuca y yo en América, puta. Y aparte yo no era lateral. Y en ese partido me pusieron de lateral, yo era extremo. No, pues sí estaba. Sí estaba Estuvo complicado. fuerte, pero nos dimos un tiro. Morelia, Tuzos o Cruz Azul. Cruz Azul. Mejor entrenador. Hay varios, te puedo decir 2 o 3. Reynoso en la novena. Diego Alonso en Pachuca, que también quedé campeón. Y Pablo Guede me gustó mucho. Pablo Guede. Sí. Momento más difícil de tu carrera. Cuando me mandan de América Necaxa, de primera división en ese tiempo ascenso, terminé jugando 5 partidos con el capitán Tena. Con América terminé jugando, pero te repito, no nos fue tan bien. Me mandaron a Necaxa, entonces fue el momento así como que, ¿y te regresaré alguna vez a la primera división? Ese fue el momento más difícil. Que pensaste ya no. Y ya valió que Ya valió más. Sí, sí. Equipo en el que te hubiera gustado jugar. En Pumas, yo creo. Esa chinga. ¿Ídolo de la infancia? El Brody Jorge Campos, bueno, tengo 2 o 3, el otro Cuauhtémoc. Y yo creo que Alex Aguinaga. También, El Aguinaga. que me tocó Es tu vecino, además. es mi vecino, que me tocó verlo de chavo y pues, también ese Necaxa Ajá. también volaba. Un Güey. crack. Sí, sí, sí. No, y había grandes jugadores ahí. Y Zárate, Ivo Basay. Sí, sí, No. sí. Mejor lateral del mundo actualmente. Derecho izquierdo. El que tú quieras. Me gusta Davis, el canadiense. Ujú. Se me hace muy rápido, se me hace que defiende bien y ataca bien. Y aparte Davis. está en un equipo top también. Alfonso Davis. Sí, Alfonso. Cruz Azul ganará la 10ª de la mano de Vicente Sánchez. Ojalá, güey. Ojalá que sí. Sería lo ideal para Vicente, que jugué con él, es un buen compañero. ¿Tú lo dejarías como técnico? Yo sí. Porque ya ves que hay especulaciones y que Yo sí, pero hay le que pusieron varios objetivos y Yo sí, pero hay que ver cómo termina. Al final
Creo que es eso en Cruz Azul y en los equipos grandes. Si no quedas campeón, es fracaso. Pero si gana, por ejemplo, la CONCACAF. Ah, lo dejo. O sea, Conca o Liga, lo dejo. Si es Liga, lo firmo 10 años. Pero yo valgo madre. Yo no soy los directivos, güey. Bueno, pero pues, conoces ahí al buen Vic. Sí, pero pues... ¿Te preguntan a veces o no? No. Cada quien está en su no escalón. te pide opinión. Él está 5 escalones arriba y yo estoy acá con la basura. Oye, y la última, la Kings League, ¿es el futuro del fútbol como espectáculo? Puede ser que sí, pero creo que es difícil cambiarle a la gente el modelo del fútbol tradicional. Creo que hay mucho más dinero, hay jugadores más importantes y todo en un FIFA. O sea, me refiero a algo reglamentado por FIFA. Esto es más show, es más de youtubers, es más de redes sociales. Está muy divertido. Entonces es para otro público, a lo mejor. Es un público más joven, que son generaciones más nuevas. Para las nuevas generaciones como yo, ¿no? De 50, 60 años, pero... No, matas. ¿no? Bueno, sí, estoy ahí en el quinto piso ya. Yo ya casi llego al cuarto, güey. No, está bien. Pero sí, está muy divertido la Kings League. La neta no la veo, un formato diferente. Formato diferente, pero la neta no la veo. No, y mira que me gusta que evolucionen las cosas, pero bueno, pues cada quien, ¿no? Sí, no, cada quien, te digo, es un formato diferente, es fútbol rápido, con fuera de lugar. Aunque, por ejemplo, yo sí le cambiaría, hablando de formatos diferentes, yo sí he sugerido un par de ideas a veces en los programas que he estado, y me tiran de a loco mis compañeros, ¿no? Una vez sugerí, me acuerdo que el ruso Brailovsky, está loco, dije, el fútbol tiene que ser como el básquet, güey. Cuando cruzas medio campo, ya no puedes regresar, güey. A ver qué le hacen. Podría ser. O las posesiones, bueno, ¿no? En el básquet ya no. Cruzas la media cancha, media duela, ya no puedes regresar. Pues violación. Sí. ¿A poco no sería más espectacular? El tema del fútbol, pues sí. O sea, sería más ofensivo, pero habría más goles. Ahí está. Pero, mira, que me hable la FIFA. Pero sería menos táctico. Exacto. Y también sería pensar menos. ¿Y perdón que te interrumpa. O tratar de tocar todo el tiempo el balón antes de media cancha. O sea, también podría ser muy aburrido. Es cierto. Sí, bueno, se pueden hacer cambios. ¿Te gusta el VAR, por ejemplo? Lo de la tecnología. Ah, yo pensé que... No. ¿El otro también o no? Sí me gusta, pero a México le faltan todavía implementarle, por ejemplo, el gol, que pase la línea y temas así, que creo que eso le ayuda al árbitro. Sí. Pero... Sí, bueno, y cuesta un dineral, pero para mí la tendrían que implementar la tecnología de línea de gol. Pero hay dinero para hacerlo. Sí, yo estoy de acuerdo. Y la otra... Y le ayudaría mucho al árbitro. Y la otra, ¿quién marca? ¿Los de arriba o el que está en la cancha? No, o sea, el que marca es el que está en la cancha. Y luego se la cambian los de arriba. Eso es lo que está mal. O sea, es una ayuda, es una herramienta. Eso es lo que debemos de entender. Es una ayuda. Obviamente, si es un error grosero, se le hace ver. Pero cuando es dudoso, es fútbol. O sea, tienes que dejar que también el error humano pase. Dejar correr. Oye, nuestro bar nos está diciendo que ya hay que irnos porque el Shaggy es un hombre muy ocupado y si no su señora ya no me lo va a dejar venir. Voy a barrer, a trapear, güey, y se va a hacer tarde. Pero Shaggy, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por el tiempo. Es a toda madre. Muchas gracias. Que te vaya muy bien en tu podcast. Muchas gracias. Te invitamos ahora cuando que tengas quieras. chance. Estoy ahí en corto. Bueno, cuando estés ahí avísame, en loop, mira, me avisas. Ya nada más me camino, que estoy hasta caminando. Va, sí, sin problema. Echamos un vinito, una cervecita. Sí, claro, con mucho gusto, mucho gusto. Gracias por venir. Gracias, Alex. Shaggy Martínez aquí en Alex Puesto, campeón del fútbol mexicano, un tipazo. Alex Blanco, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube Alex Blanco TV. Hasta la próxima. Prime Time, Restaurante y Bar presentó Alex Puesto.